Bueno, No, por es eso. que yo le puedo a usted pasar la presentación que tenemos para todo lo que es ¿qué? La región de planeación. Es que, mire, la región de planeación, las regiones de planeación, hermano, es para, como su nombre nos indica, es una región para planear y gestionar proyectos regionales, únicamente. Ya están Proyectos llegando regionales. los invitados, Guillermito. Profesor Ricardo, buenas. Profesor Alfonso. Profesor Iván, muy buenos días. Oiga, pongamos las cámaras para que nos veamos y que Guillermo lo distinga, porque es que, oiga, Alfonso está trabajando, cualquiera que lo vea así cree que sí. Digo, en el ICA. Alfonso no trabaja ni en el ICA ni en la casa, mano. ¿Qué más, Ese Ricardo? trabaja por fuera. Bien, señor, por aquí. Toca traerlo a Barbosa para que trabaje. Venga, Así sea para la guayaba Alfonsito, nomás. mejor. Ve, se nos va a ir Alfonso, se puso bravo con nosotros. Alfonsito, sí. Vamos, estamos esperando a Henry y a Belisario. Ah, bueno, listo. Sí, estamos ahí pendientes. Es que ya, es que estamos hablando con Guillermo porque Guillermo ha sido el líder, uno de los líderes duros en la provincia de Vélez y Ricaute sobre lo que son pues, los esquemas de planeación territorial apoyados en la ley de ordenamiento territorial que le da esa oportunidad a los territorios de promover autonomías relativas, pero autonomía al fin y al cabo para proyectos. Y con usted, Ricardo, y con Guillermo, y ahora que entre Belisario y también Henry, queremos dialogar, y Alfonsito está ahí. Alfonso. Sí, mi doctor, buenos días. ¿Cómo me le Ponga la va? cámara, mano, era que le veíamos la calva nomás. ¿Le pongo la cámara? Claro. Ahí está mi cámara, mi doctor. ¿Sí me ve? No, señor. Alfonso, déjese ver, hermano. Doctor, ahí estoy. Ahora sí. Estoy con el tapaboca porque no me puede dar el COVID porque me lleva para el otro lado. Yo no quiero irme todavía. Oiga, pero es que dice que cuando ve el COVID de Alfonso, el que se pone el tapabocas es el COVID, no Alfonso. No, mi doctor, hay que cuidarse. Porque Oiga, es que Alfonso, tu respeto. me agrada saludarlo. Un abrazo a todos y ya estoy listo para escucharlos. No, porque lo vamos a escuchar a usted, Alfonsito. Bueno, estoy diciendo a Belisario que entre. Uy, Belisario va a estar hoy. Sí, señor. Belisario Betancur, el godo. Sí, señor. Mi doctor está roja, que es liberal. Profesor Alfonso, no le olvide que estamos con los estudiantes de la UIS. Cualquiera cree, los estudiantes van a creer que usted es político. Está bajito, yo le bajé el... No soy político, pero hay que estar pendiente de ellos porque ellos apoyan la causa cuando a ellos les conviene. Mientras tanto, los voy poniendo en contexto, Guillermo, Alfonso y Ricardo. Nosotros estamos trabajando con la CAS en un proyecto que fue una de las respuestas que la Corporación de Autónoma dio a la propuesta que hicimos desde la Mesa de Bosques en lo que tiene que ver con la propuesta de cero deforestación que se implementó o que se propone en el documento Misión Bosque Santander. Misión Bosque Santander, como ustedes lo saben, es la estrategia subregional para el control de la deforestación. Y ese documento fue elaborado desde la Mesa de Bosques con la asesoría, con la autoría de la GIZ y como cónsul, que eran las dos organizaciones que estaban en la época entre el 2016 al 2018 en apoyo a la estrategia Red Más. A partir de eso, entonces, se han desarrollado ya las dos corporaciones, la gobernación, la universidad, involucró
ese documento en sus ejecuciones, en sus planes de gestión. En ese sentido, por eso es que yo estoy trabajando como WIS, como apoyo a la mesa de bosques, y con Álvaro se gestó, con Álvaro, Álvaro Salazar, ¿ustedes lo conocen? Alvarito no ha llegado. Sí, Álvaro. No lo conozco. Bueno, ahora que llegue lo presentamos. Voy a decirle ¿El que economista? ¿El economista? el economista ambiental, sí, señor. Ah, listo, sí. Ya sé quién es. Edward, por favor, le dice a Álvaro que lo estamos esperando. Bueno, Listo, con ellos, entonces se gestó un proyecto para apoyar los desarrollos de los proyectos propuestos en Misión Bosque Santander. En ese orden de ideas, nosotros en el convenio que se hizo con la casa en este momento, nosotros tenemos que entregar un documento, unos documentos finales en los cuales hagamos unas recomendaciones para generar acuerdos cero deforestación o acuerdos para disminuir la deforestación en Santander, sustentados fundamentalmente en las organizaciones y las experiencias que tienen actores del territorio como son ustedes y que nos permiten a nosotros poder realizar un documento que sea de una u otra manera, no hablamos de participativo porque nosotros no estamos haciendo aquí ninguna, sino que podamos tener sus visiones y las podemos colocar en un documento final para la CAS, ¿sí? Y en ese orden de ideas, yo solicitamos a ustedes, tenemos varias reuniones, hoy hemos hecho ya 2 y nos falta la de la tarde, con algunos actores del territorio en unos temas específicos. ¿Y cuáles son esos temas específicos que nosotros tenemos en este momento? Allá entró Álvaro. Mi doctor Álvaro, buenos días. Alvarito, coloca la cámara, porfa. Yo estaba haciendo un contexto para los 3 invitados de los 5 que tenemos, para el profesor Ricardo, para el ingeniero Alfonso y para el doctor Guillermo. Álvaro, ¿se fue otra vez? Sí, se salió. Ah, caray. Ya volvió. Hola, Alvarito. Ah, sí, sí. ¿Qué más? Entonces estaba haciéndole el contexto de lo que significa el convenio que se hizo entre la CAS y la corporación y cómo eso está colgado a la propuesta cero deforestación y a Misión Bosque Santander y demás. Yo quisiera que pues usted fortaleciera lo que ya he dicho, Álvaro, y para poder como iniciar dentro de ese contexto el conversatorio. Bueno. Primero, mucho gusto. Mi nombre es Álvaro Salazar, profesional de la Corporación Autónoma Regional Santander. El convenio WISCAS que estamos elaborando tiene como objetivo construir los primeros pasos para realizar unos acuerdos y alianzas estratégicas para realizar los primeros pilotos de acuerdos de conservación de reducción de la deforestación, dado que existen compromisos de parte ya a nivel nacional en cuanto a emisiones de dióxido de carbono. Ya hay una meta clara del 51% al 2030 de parte de la política de Estado, y eso impulsa aún más la necesidad de avanzar, dado que como corporación también tenemos la obligación de hacerlo, ¿sí? La omisión no es parte del ejercicio de la corporación, entonces tenemos que actuar, y para actuar necesitamos también que apalancarnos también de los espacios de gobernanza ambiental que se lideran entre la academia también y otros sectores que por parte de la Mesa Forestal de Santander. Todo esto está también articulado al Plan Integral de Cambio Climático, que tiene en sus medidas de mitigación reducir mediante indicadores el tema de las mitigaciones de gases de efecto invernadero, y también enmarcado como una estrategia sombrilla que la vamos a de alguna forma a instaurar en el nodo norandino, para que identifiquemos responsabilidades y procesos, actividades que puedan ser concretadas mediante la firma de personas que sean o entidades que sean claves para impulsar estos procesos, ¿sí? Entonces, para eso, pues el convenio lo que busca, pues entonces es eh, apoyarnos de la academia y generar la información, porque hay mucha información dispersa, y
entender las experiencias de acuerdos de conservación en Colombia, también establecer alianzas alternativas productivas para poderlas implementar y también establecer unos acuerdos dependiendo de las instituciones a quienes vamos a proponerles estos acuerdos y también pues, de alguna forma que dentro de la mesa forestal se puedan desarrollar acciones que podamos mediante una estrategia de conducción, pues que salgan voluntariamente de la misma mesa con la información que suministremos, pues cómo empezar a operar, ¿no? La idea es que al final podamos presentar un portafolio de proyectos que ya se está construyendo con la información que están haciendo cerca de 27 estudiantes de la UIS con el apoyo de profesionales de la CAS para presentar un proyecto al Ministerio de Ambiente para poder presentar y radicar proyectos durante el plan de acción de la corporación en varias instituciones y todo en este sentido. Entonces, la invitación es a buscar personas que se quieran vincular a esta estrategia, ya sea por medio de suministrar su información, su conocimiento, o también en lo posible con esfuerzos humanos o recursos económicos para poder cooperar y desarrollar estos acuerdos de conservación. Un acuerdo voluntario de conservación es como se llama voluntario y el incentivo económico está amparado en estrategias internacionales que tienen que ver con que si pagamos por resultados hoy, ¿sí? Es posible que después podamos eh, solicitar estos créditos de carbono y poderlos vender internacionalmente. Sí, ese sería como lo máximo que podríamos lograr. Y pues ese es como el preámbulo, Iván. Gracias, Álvaro. Venga, yo les voy a dar por qué son nuestros entrevistados, por qué los invitamos en ese sentido, para poder entonces darles la palabra a ellos para que se presenten como líderes de las organizaciones donde está. El profesor Ricardo es el profesor de las unidades tecnológicas en ingeniería ambiental y es clave en todos los procesos de consolidación de proyectos de investigación hacia el lado ambiental. Por eso es el motivo de nuestra invitación. El ingeniero Alfonso es el coordinador es coordinador del ICA en lo que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas, pero también es coordinador de lo que tiene que ver con los proyectos de forestación comercial que tienen que ser inscritos ahí en el ICA y que dan la pie a iniciar procesos con la cadena forestal. Y el doctor Guillermo hace parte, es uno de los líderes, como lo dije al principio, más importantes que tiene la región de Vélez y Ricaute y están construyendo con el gobierno nacional, estoy hablando con Planeación Nacional y los ministerios, la región de planificación de Vélez y Ricaute que permita acceder a proyectos en todas las áreas de la economía y de lo social y de lo ambiental. Por eso los puntos de vista de estos líderes son claves, dado que nos permiten a nosotros mejorar el documento final que tengamos que presentar a la CAS en conjunto con ellos y para que genere proyectos y acuerdos de conservación en el territorio. Entonces yo quisiera darle la palabra a Guillermito, por favor, si quiere, preséntese, y después Ricardo y por último Alfonso. Bueno, gracias, Iván. Sí, vea, yo soy Guillermo Castillo, yo soy economista. Actualmente, pues, represento a la Corporación Colombia Regional, una entidad que junto con la UIS estamos en la formalización de la región de planeación y gestión, región del Río Suárez. Estamos ordenando la región que es parte del Bajo Ricaurte, que eso es Boyacá, y el sur de Santander, especialmente la provincia de Vélez. Ordenando el territorio como lo está en el Pacto 16, que nos habla del actual Plan de Desarrollo, o lo que nos habla la LOC, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
recordemos la ley 1454 del 2011. Recordemos que estas regiones de planeación y gestión administran lo que se denomina el Fondo de Desarrollo Regional, donde obviamente es del presupuesto nacional. Las regiones de planeación y gestión es del ámbito de la sombrilla de planeación nacional. Este proceso de la región de planeación y gestión de la región del Río Suárez lo estamos llevando a cabo con el Ministerio del Interior, con la Alta Consejería Presidencial para las Regiones y de Planeación Nacional, que es la que da la parte técnica. Hacia allá debemos de llevar un acuerdo de voluntades para la formalización de la RPG, región del Río Suárez. Básicamente, estas regiones de planeación y gestión sería la quinta a nivel nacional. Y lo fundamental es que se organizan para desarrollar o administrar lo que se llama el banco de proyectos regionales. Entonces, ya hemos construido muchas cosas. Por ejemplo, en la parte de turismo tenemos un plan regional de turismo. En la parte ambiental tenemos un PONCA, el PONCA del Suárez. En la parte de ordenamiento territorial, pues nuestra RPG, y estamos también incluidos en lo que es el ordenamiento territorial tanto de Boyacá como de Santander. Gracias, Guillermito. Perdón, ya 30 segundos. Sí, y esto hace que todo, como se van a administrar proyectos regionales, entonces se debe de, o sea, el compromiso de esta RPG, de que son a partir de municipios de esta región, pues administrar, direccionar, apoyar lo que son proyectos de toda índole. Como vamos a hablar de la parte regional, en la parte ambiental, para proyectos regionales desde el punto de vista ambiental. Es un aliado estratégico porque Vélez, la zona de Vélez es una de las zonas de deforestación. Profesor Ricardo, ya, y le damos la bienvenida al profesor Belisario, que ya ingresó. Perdón, al ingeniero Belisario, porque está es como Secretaría de Agricultura. Dale, Ricardo. Buen día para todos. Sí, Ricardo Oviedo, soy ingeniero forestal de profesión. Actualmente pues estoy vinculado con la UIS, profesor Iván. Yo me retiré de las unidades tecnológicas. Ahora estoy vinculado con el IPRED en el programa de ingeniería forestal en la UIS en Málaga. Entonces tengo un poco de trabajo en la provincia de García Rovira. Básicamente, pues escuchando un poco la presentación que hacía el profesor Iván y Álvaro, pues considero que el aporte que podemos hacer es bajo las líneas de trabajo que he tenido, que puntualmente son consumideros de carbono, tanto en componentes aéreos como en subterráneos, y algunos temas de variabilidad climática y ciclo hidrológico que pensaría que encajan en este escenario de conservación. Habría muchas preguntas y tendremos que discutir mucho, y precisamente pues quisiera dejar como una reflexión, y es mirar cuál va a ser la escala de territorio a la que se va a trabajar, ¿no? Hoy en día es muy importante que esa escala de territorio, tanto espacial y temporalmente, queden definidas de tal manera que sí se permitan llegar a unos ideales de proyectos posibles y viables en los mismos territorios. Entonces, pues inicialmente agradezco la invitación y quedo atento para poder aportarles más. Gracias, Ricardo. Y me agrada que esté usted allá en Málaga. Ya entró el ingeniero Henry. Por favor, ponga la cámara, Henry. Vamos, gente, amigos del sector. ¿Sí me escucha, Henry? ¿Me escuchan? Ahora sí lo escucho, pero no lo veo. Ahí está su Ya abre la paisano cámara Guillermo. Sí, me tocó por el teléfono, era que estaba precisamente contestándole allí un oficio a la corporación, hermano. ¿Sí? Entonces estoy con un abogado ahí contestando esa vaina y se me pasó, hermano. Discúlpeme, de verdad, pero estaba pendiente del tema. Espéreme, conecto, porque estoy por el celular, espéreme, conecto por el... Bueno, Henry, gracias. Regáleme un minutico. Sí, tranquilo, Henry. Dale, Alfonso. Alfonso. Muy buenos días, amados compañeros.
Mi nombre es Alfonso Díaz Fonseca. Yo soy ingeniero agrónomo con especialización en ingeniería ambiental. Trabajo con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y soy el coordinador agrícola de la seccional Santander. Y pues de acuerdo a esta mesa de bosque, estaré dispuesto como funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a colaborar de acuerdo a nuestra misión, ¿sí? Porque la misión del ICA está enmarcada dentro de la parte fitosanitaria de los cultivos. Entonces, desde ese punto de vista, estoy con toda la disponibilidad en colaborarles. Gracias. A usted, y saludos a Belisario, al Godo Mayor, que tenía más de un año no verlo. Muchos saludos. Doctor Belisario, no le voy a responder porque armamos polémica. No, señor, porque él es mi jefe en el ICA. Preséntese, profesor Belisario. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Belisario Mancía Esparza, yo soy ingeniero agrícola de la Universidad Nacional. Actualmente trabajo con la Secretaría de Agricultura de Santander. Estoy como coordinador del grupo ambiental y también he trabajado con las unidades tecnológicas de Santander y he trabajado también con la UIS. Y muy chévere este tema ambiental y sobre todo hacerlo con personas como todos ustedes que son mis grandes amigos, Iván Darío, Alfonso, todos. Entonces, aquí en la Secretaría de Agricultura para servirles y la idea es apoyar todos los procesos y proyectos que sirvan sobre todo al sector rural del departamento. Muchas gracias. Oiga, Belisario, hoy como cosa rara estamos 3 ingenieros agrícolas. Ingeniero Henry, ahora sí. Y aquí viene una zapata mía que es Ángel. Sí, con él entrevistamos a primera hora. Henry, ya pudo. ¿Qué más? Sí, espere, no, es que estoy aquí. Sí. El ingeniero Henry es el director técnico de la Federación de Cafeteros en el departamento, o sea que es un hombre de muchos quilates. Pero de peso. Es paisano. ¿Qué más, Iván? Bien. ¿Qué más, Guillermo? ¿Cómo me la ha ido? Me alegra verlo, hermano, por este medio. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Henry Parra, yo soy el líder de extensión rural del departamento de Santander, del Comité de Cafeteros de Santander, ¿sí? Gracias por la invitación a las personas que lo hicieron. También soy ingeniero agrícola de la Universidad Nacional, ya mucho más joven que Iván, pero también tan veterano, alcanzándolo casi por una esquinita. Y con mucho gusto, me alegra poder compartir con ustedes este espacio. Ahorita termino de conectarme bien y ya los veo por computador. ¿Listos? Gracias, Henry. Venga, Alvarito, ¿quiere usted iniciar con la serie de preguntas o sigo con el conversatorio? No, siga, Iván, y usted que tiene las preguntas de la mano y yo voy echando pues a cualquiera adicional. Realmente el objetivo nuestro hoy es poder consolidar esto, como estoy grabando la presentación de ustedes. Esto nos va a servir de insumo, como ya lo había dicho, para la construcción de un documento final para ser entregado a la corporación y compartido con la UIS. En ese orden de ideas, el objetivo fundamental del convenio está directamente relacionado con implementar las acciones en la estrategia subregional del control de la deforestación y gestión de los bosques que nos permitan a nosotros lograr acuerdos cero de deforestación en la Corporación Autónoma de Santander. Por eso son temas claves que vamos a trabajar en lo que tiene que ver con, uno, las alianzas que ustedes tienen para acuerdos de conservación en lo que tiene que ver con proyectos en el territorio de Santander y sobre todo cuáles han sido esos proyectos, ¿cierto? Y qué recomendaciones nos darían a nosotros para poder ser
implementadas en los documentos para realizar esos acuerdos. Por eso en cada una de las entidades que ustedes representen, sus organizaciones que ustedes representan, nos cuenten cuál es la experiencia en relación con los proyectos ambientales y las alianzas que tienen para esos desarrollos. Si quiere, le damos la palabra a Guillermo primero. Bueno, Iván, realmente, pues nosotros pensamos que en unos 6 meses ya nosotros tenemos nuestra región de planeación y gestión. Indudablemente, los proyectos que hablábamos o las líneas estratégicas que se tienen en lo económico, en lo ambiental, en lo de turismo, pues esto hace de que podamos tener esa estrategia de poder desarrollar, pues estamos en la vinculación de los dos PONCAS que nos compete a nosotros, como es el PONCA del Suárez y el PONCA Carario PON. Ahí obviamente al desarrollar estos PONCAS y al estar nosotros en una forma asociativa en esta RPG, pues obviamente mejora el direccionamiento y la ejecución de estos PONCAS. Recordemos, bueno, si Álvaro forma parte de la CAS, él nos puede confirmar que el 45% del presupuesto del PONCAS, le hablo del Suárez, en el cual yo participé, le corresponde a los alcaldes, ¿cierto? Y recordemos que las cuencas, los PONCAS no tienen la parte político-administrativo. Entonces son los 60 municipios que estamos hablando, 27 municipios de Boyacá y 33 de Santander. Entonces, cuando estamos asociados los municipios en una RPG, pues obviamente facilita el desarrollo de los proyectos. Recordemos que de todas formas los PONCAS lo forman 6 líneas estratégicas, 10 programas y 38 proyectos. Y obviamente en esos 38 proyectos hay proyectos que se identifican sobre lo que es la deforestación. Entonces, ahí es donde tenemos una facilidad de poder desarrollarlos con las corporaciones, tanto con Corpo Boyacá como con la CAS, esos proyectos en concreto para desarrollar. Yo pienso que ese sería el aporte que podríamos dar como RPG, más o menos. Pues ya el proyecto, ya estamos hablando de formalización ante Planeación Nacional, que nos está dando la asistencia técnica, tanto el Ministerio del Interior como la Alta Consejería Presidencial para las regiones. Entonces, esto es asunto de hacer todo el proceso como tal, la formalización y tener ese esquema asociativo territorial para desarrollar estos grandes macroproyectos en la cual estamos inscritos. Guillermo, ¿usted ha tenido reuniones con el Ministerio de Agricultura o el del Ambiente para esos temas? Claro, porque es que, a ver, con el Ministerio de Agricultura como tenemos planificado el territorio de la región de Río Suárez y lo hablamos por cadenas productivas, ¿cierto? Aquí tenemos básicamente dos fuertes, que es panela y guayaba. Obviamente tenemos mora, tenemos bananito, tenemos café y otras cadenas productivas, que es una forma también de poder ordenar el territorio. Con el caso del asunto ambiental, indudablemente, los PONCAS están inscritos y están tanto con las 3 corporaciones, hablando como Cuenca, incluido la CAR de Cundinamarca. Entonces, y recordemos que los PONCAS están por encima de todos los ordenamientos que existen, por encima del asunto de ordenamiento de turismo, productivo, en fin. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, indudablemente, es un espacio que hay que aprovechar. Y ustedes pueden ser un actor para esos liderazgos con la corporación en el desarrollo de proyectos cero de deforestación.
Indudablemente, es decir, es que, bueno, por aquí tengo a la mano los 38 proyectos y si los ubicamos, hay asunto de deforestación, está, porque recordemos que es, los PONCAS en últimas es lo que se llama el desarrollo sustentable, ¿cierto? Y esos podrían, Jervito, esos podrían ser aportados a la corporación para que con ustedes pudiera impulsarse esos proyectos. Exacto, o sea, como región de planeación, donde se hacen los bancos el banco de proyectos, ¿cierto? Ahí es donde estamos, porque es que volvamos nuevamente, si estamos hablando de desarrollo sostenible, indudablemente tiene que haber un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, ¿cierto? Y la sombrilla principal es los PONCAS, indudablemente. Gracias, Guillermo. Profesor Ricardo, ¿usted conoce de acuerdos allá en Málaga y las preguntas que hice anteriormente? Sí, pues mire, digamos que lo último en términos de alianzas es que la UIS, en la sede, hace parte de la Red Nacional de Investigación en Bosque Seco Tropical, ¿sí? Una iniciativa que es liderada por el Instituto Alexander von Humboldt y de la cual ya se crearon agendas regionales y en este momento está conformado el nodo norandino, norte de Santander y nosotros, y ahí hay una vinculación de actores e entidades amplio, diverso. Inclusive ya nosotros hemos avanzado en unas reuniones acá en Santander, donde estuvo participando la CDMB, y pues falta incluir algunos actores dentro de esos a la casa. Entonces, en ese ejercicio de alianza, nosotros ahí también en ese espacio de pues un poco más de investigación, un poco más académico, también se han establecido líneas de proyectos que consideramos se pueden articular a esta propuesta de cero deforestación en Santander bajo el contexto que estamos acá pues dialogando en términos de territorio, de los PONCAS que comentaba ahorita el profesor Guillermo, que sería un elemento muy clave saber cómo estamos de PONCAS en las dos jurisdicciones, ¿sí? ¿En qué estado están esos PONCAS formulados, están construidos, están aprobados, están en términos de contratación? Entonces, esto podría compartirles en términos de alianzas desde la UIS. Bien, Ricardo, una pregunta última en esta parte. ¿Ustedes podrían trabajar conjuntamente con la corporación en el diseño y elaboración de proyectos con los estudiantes de forestal que pudieran apalancar ese tipo de procesos? ¿Sería posible crear una línea de investigación en forestal que permita esto? Claro, claro, sí, señor. Inclusive las dos corporaciones están dentro de los actores claves para la Red Nacional de Bosque Seco. Entonces, esa posibilidad es muy viable y pues es cuestión de articular ya las entidades, que se defina claramente cuáles son los rumbos y las líneas de trabajo. Gracias, Ricardo. Profesor Alfonso, hay un tema que es clave para nosotros en lo que es la cadena forestal. Antiguamente la ingeniera Lina estaba trabajando ese control y seguimiento a las plantaciones comerciales que trabaja el ICA, ¿sí? Eso cómo está y cómo podríamos nosotros conocer de primera mano para poder llegar a hacer procesos de acuerdos con las personas que han incluido en el ICA plantaciones comerciales. Mi doctor Iván, ahí sigue la ingeniera Lina Zapata. Ella es la líder de forestales aquí en el ICA y sigue trabajando con el ICA. Y ella es la directamente responsable y la que conoce esta parte de forestales. Yo desconozco esta parte de estos convenios y todo esto, no los conozco bien, mi doctor. Entonces, bueno, me tocaría yo informarme con ella y cómo van los procesos y ella en qué puede participar. Bueno, entonces una cosa, Alfonsito, toca es en buenas prácticas agrícolas se puede trabajar para los procesos de los productores que están en las zonas de deforestación. El ICA podría tener un programa específico para ellos allá. Claro, mi doctor. El ICA es en Colombia el líder en buenas prácticas agrícolas y el único responsable de certificar los predios en buenas prácticas agrícolas.
y nosotros estamos dispuestos a darle toda la asesoría, la capacitación y los eventos de comunicación que se requieran y hacerles las visitas para que ellos puedan certificarse en buenas prácticas agrícolas. Nosotros esa es una de las tareas y lo maneja la ingeniera Mayerly Arias, es la líder de buenas prácticas agrícolas aquí en Santander y no hay ningún inconveniente, eso se puede y el ICA está dispuesto a hacer toda la asesoría para que estos productores se certifiquen. Sígame. Le agradecería que me compartiera los contactos, Alfonsito. Ingeniero Henry, la Federación de Cafeteros tiene experiencia en acuerdos de conservación o en reforestación o en restauración, y quiénes han sido los aliados de la Federación y cómo lo han conseguido. Bueno, mire, primero que todo, muy buenos días para todos. Me alegra ver a Ricardo, muy conocido, sí, Alfonso también, me alegra verlos, que no los había saludado, no sabía quiénes estaban conectados, ¿cierto? Y Ricardo lo sabe, pues nosotros, la Federación desde todos sus inicios, pues ha trabajado mucho en el tema de reforestación y hemos impulsado a nivel del departamento muchos programas de reforestación en convenio con algunas entidades internacionales, con el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Tuvimos un programa muy grande con el Banco Alemán KfW, ¿sí? Donde se hicieron unas plantaciones forestales, se hicieron procesos de conservación, de protección, ¿cierto? Se vinculó a muchos en la zona central, zona de Curití, San Gil, a estos suelos tan degradados, se vinculó a sistemas de forestales, ¿sí? De plantaciones forestales, que al momento pues hay ya muchos que los han venido aprovechando, así mismo en Zapatoca. El programa lo ha seguido manteniendo el comité y la federación, lo ha seguido manteniendo más que todo con temas de conservación de acuerdo a los recursos disponibles que hemos tenido, ¿sí? Y hemos hecho acuerdos con las comunidades directamente para esa conservación, donde se le han entregado muchos insumos. En la cuenca de la Quebrada del Ramo, aquí en Zapatoca, hay un trabajo muy interesante que se ha desarrollado en los últimos años, muy integral con las comunidades, precisamente en esa parte de la conservación, y no solamente los bosques, sino la fuente hídrica que pasa por ahí para evitar la contaminación. Además, el departamento y como tal el comité de cafeteros, ustedes saben, Santander tiene alrededor de 52.000 hectáreas de café, y de esas 52.000 hectáreas, 44.000 hectáreas son en sistemas agroforestales, ¿sí? Nosotros, por nuestras condiciones climáticas, nos toca obligatoriamente tener el sombrío en el café, un sombrío pues lógicamente regulado. Y como datos de los últimos años, se han hecho siembras nuevas de más de 4.800 hectáreas en los últimos 4 años, ¿sí? Lo cual se ha hecho una reconversión de potreros y de cultivos de caña a café, ¿sí? En sistemas netamente agroforestales, ¿sí? Y así es. 4.200 hectáreas de caña. 4.800 hectáreas de caña en los últimos 3 años. Este año hicimos ha sido de caña, de potreros, ¿sí? Son lotes nuevos de café, ¿sí? Qué bien, qué bien. Desarrollados en algunos municipios como Confines, como la vereda San Vicente, pues eso se tiene la localización exacta de los predios que están en SICA, ¿cierto? Y de esos, pues una gran parte de esa área está en sistemas agroforestales. Claro, nosotros somos muy, muy vistos a los ojos de las corporaciones, sobre todo de la CAS, por la interpretación que hay del tema, porque estos sistemas, estas plantaciones cuando se hacen, no se registran los árboles, ¿sí? Porque se hace masivamente por parte y repartido en más de 50 municipios del departamento de Santander que corresponden a caficultura bajo sombra. Entonces, el caficultor obligatoriamente tiene que renovar su caficultura entre los 7 a los 9 años, ¿sí? Y normalmente renueva estos árboles, porque son muchas cingas, ¿cierto? Pues los árboles de valor como los cedros, guayacanes, todas estas especies, pues él sí los deja, pero en gran mayoría los sistemas agroforestales se utilizan árboles
como las ingas y los carboneros. Entonces, ellos normalmente renuevan parte de ese sombrío. Entonces, tienen que venir a intervenir nuevamente, ¿sí? Y es cuando los vecinos, usted sabe que hoy en el mundo agrícola, en la zona rural, no podemos prender una motosierra o no podemos prender un celular que suene motosierra, que tenga un sonido de motosierra, porque todo el mundo de una vez piensa en el agua, ¿cierto? Me están acabando. Entonces los cafeteros tienen que renovar esos sombríos, pero tienen que reinstalarlos, porque ellos no pueden producir café si no lo tienen bajo esos sistemas, ¿cierto? Entonces vuelven, instalan, o sea, renuevan sus sombríos, renuevan sus cafetales cada 7, 9 años. Está habiendo un reemplazo de estos árboles por nuevos árboles, pero siempre con el sistema agroforestal. Entonces, es lo que tenemos. Hemos trabajado excelentemente últimamente con la casa en ese tema, ¿sí? Hemos trabajado muy bien con la casa en ese tema, con el personal de la casa, en entender, en socializar todo este tema de por qué el caficultor tiene que, no es que haga un aprovechamiento, sino la casa es una tumba de renovación de sombríos. Y hoy ya hemos evitado en la zona sur, allá donde la tierra de nosotros, Guillermo, hemos trabajado muy bien, que teníamos mucho inconveniente que la gente estaba dejando el cultivo porque no lo dejaban renovar. Pero eso es a grosso modo todo lo que tenemos en este momento. Tenemos unos proyectos pendientes de aprobación con la gobernación de 1.200 hectáreas con sistemas agroforestales, ¿sí? Y ahí está incluido la sombra del café. O sea, estos son 1.200 hectáreas nuevas de café que se van a sembrar y se siembran más o menos un 85% de esa área se siembra en sistemas agroforestales. El año, el año pasado, perdón, no ha terminado este año, desarrollamos un convenio con la Secretaría de Agricultura que precisamente lo supervisó Ángel, que creo que está conectado, el ingeniero Ángel, y ahí también se entregaron especies de árboles a cada cafetero que hiciera la renovación para instalarlos como sombríos de cafetales, como cercas vivas y también las personas que estaban en caficultura abajo, en plena exposición solar, el caso aquí de la zona metropolitana, Bucaramanga, Florida Blanca, que siembran a plena exposición solar, a estas personas se les entregaban los árboles para que lo utilizaran en las fuentes hídricas o lo sembraran en los potreros o como cercas vivas. Y ese es un trabajo permanente que hace la federación, y pues qué bueno hoy poder a través de este grupo bregar a consolidar acuerdos para que realmente eso quede y no quede no solamente en los documentos que tiene la federación, ¿cierto? En el SICA nosotros lo registramos, pero nosotros lo registramos como Café Sistema Agroforestal, ¿sí? A nosotros como tal no registramos el número de especies ni el número de árboles que le colocamos a una plantación, que eso hablábamos mucho la otra vez con la niña Colina del ICA, cuando nos colabora mucho en la zona de Barbosa. Eso es a grosso modo. Una pregunta, Henry. Sí. Los municipios que están en el sur de Santander, que hacen parte de de la zona de deforestación, también en Yariguíes y en el Minero, son cafeteros, ¿cierto? Algunos son cafeteros. Sucre. Sí, la mayoría, por ejemplo, en la zona de Yariguíes, a excepción de Cimitá, pues la parte del Andázuri, que es muy pequeña el área cafetera, toda la vuelta a la serranía es cafetera, ¿cierto? Toda la vuelta a la serranía. Allá en la parte en Santa Elena de Lopón, pues es muy pequeña el área cafetera. Realmente el área cafetera empieza desde Contratación, ¿cierto? Y le da la vuelta y recoge todos los municipios de la serranía hasta el Carmen de Chucurí, ¿sí? Y nosotros tenemos personal de trabajo ahí. Por eso, el trabajo que nosotros hacemos de los acuerdos de conservación en la zona de Zapatoca es protegiendo parte de la serranía, ¿cierto? Es apoyando toda la conservación de esa serranía. Gracias, Henry. Alvarito iba a preguntar. Sí, una pregunta como a todos en general. Falta Belisario, ¿no? Para que la conteste Belisario. Uno de nuestros indicadores en este proyecto que iba hasta finales de este mes, pero vamos a alargar un poquito más hasta enero, es lograr los primeros acuerdos de conservación a nivel subregional. ¿Esto qué quiere decir? Pues de que necesitamos empezar ya a visibilizarnos a nivel Colombia,
en dónde están nuestros acuerdos de conservación ya que estén avanzando y dónde podemos ir ya mapificando, dónde nos vamos a ir concentrando para poder decir, esta es la deforestación que teníamos en esta zona en el 2021 y esto es lo que vamos a nuestros esfuerzos van al 2023, serían los siguientes, ¿sí? Recordemos que la meta del gobierno nacional es llegar a un tema de carbono neutral en temas de entonces, la pregunta sería si nosotros promoviéramos de parte de la Corporación Autónoma Regional Santander, que somos, pues tenemos el mandato de liderar el tema ambiental en la corporación, tanto los PONCAS y esto. Si logramos un acuerdo entre nosotros, sí, primero entre otra reunión de punto que tengamos en donde lleguemos a decir, bueno, cuáles serían nuestros intereses y nuestros aportes y si hay interés en participar en esta primera estrategia, porque sería una estrategia para reducir la deforestación mediante acuerdos de conservación, habría de pronto la voluntad y qué limitantes habrían para poderla empezar a desarrollar y proponérsela para que el director Alex Evid en algún momento pueda invitar a esta reunión, el director general, y decirle, mire, tenemos esta bitácora, esta hoja de ruta a 3 años más, mientras usted sea director aquí de la corporación, para que podamos incorporar y liderar una estrategia de reducción de la deforestación en la jurisdicción de la casa. ¿Sí? Entonces, no sé si habría algún limitante y habría voluntad para continuar desarrollando estas estrategias en el marco de la mesa forestal. Belisario, usted que hace parte del líder de la Secretaría de Agricultura, por favor, y después el ingeniero Henry. A ver, pues ustedes saben que yo soy, como se dice, recién llegado aquí a la Secretaría, pero lo que se ha trabajado, que tengo fuera de lo que decía Henry Marra, está el proyecto silvopastoril en la provincia de Guarantá, está lo que es la compra de predios para conservación y ahorita en este momento se está ejecutando con Fede Tabaco un proyecto de tanques para conservación de agua, para cosecha de agua en 9 municipios de Santander. Eso es más o menos lo fundamental. Y lo que sí, las instrucciones que ha dado la doctora es en el sentido de que todos los proyectos deben llevar la parte ambiental incorporada. Pero Belisario, ¿se puede llegar al acuerdo, lo que dijo Álvaro? ¿Se puede llegar a...? Sí, claro. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque es parte de lo que hoy en día la Secretaría de Agricultura debe y está implementando. Gracias, Belisario. Ingeniero Henry. Dime. A la pregunta que hizo Álvaro. Ojalá. Claro, es que eso hemos trabajado con la CAS en acuerdos. Ya hemos tenido mucha experiencia con la CAS en eso, ¿cierto? Yo creo que lo que estamos es un poco como volver a retomar todas estas cosas y realmente medirnos a la situación de acuerdo, pues al interés también de cada una de las entidades que representamos. Pero los acuerdos se deben firmar porque si nosotros no hacemos eso, lo que le espera a las próximas generaciones será muy complicado. Entonces, hagamos algo por el futuro y ya que estamos metidos en esto y tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos que hacerlo. Voy a tomar una desviación un poco de la pregunta de Álvaro. ¿Qué mejoraría en esos acuerdos para poder ser más fluido? Lo mismo para Guillermo y para Ricardo. ¿Qué mejoraría en esos acuerdos que ustedes ya llevan? O sea, ¿cuáles han sido las complicaciones para esos acuerdos? Por ejemplo, ¿es posible que hacer investigaciones referente a los productos o a los árboles que están en la zona cafetera y que tienen que ser cortados para la renovación de cafetales? A ver si esa madera puede servir al mejorarle sus condiciones físico-mecánicas a través del secado, por ejemplo. Es que, ingeniero Henry, también lo saludo. Hace mucho no lo veía, entonces qué bueno encontrármelo por acá en estos espacios. Yo considero lo siguiente, y es que el acuerdo de conservación, aún falta mucha pedagogía entre la gente, ¿sí? Respecto del acuerdo de conservación.
y es una pedagogía fuerte porque termina siendo un pacto entre personas y esos pactos requieren claridad en lo que se va a hacer y en cómo y qué se proyecta a futuro, porque no es hacer un acuerdo de conservación mientras que el proyecto de la casa y la UIS dura un año y luego se pierde. Pero considero que hay un aspecto clave en lo que decía el profesor Iván, y es que hay que trasladar esos acuerdos de conservación a los productos forestales no maderables, o sea, cómo aparte de la madera también hay otros elementos que se pueden articular al acuerdo, valoración de servicios y todo lo que tiene que ver con integración de género en los núcleos familiares. Yo pensaría que ahí hay potencialidades muy interesantes y el contexto rural que tenemos en Santander, con un preámbulo de pedagogía con esas comunidades, daría para hacer unos ejercicios bien interesantes. Guillermito. Sí. Mire, a ver, la CAS tiene un instrumento, una estrategia fundamental, ¿cierto? Para hablar de acuerdos, una forma de desarrollar acuerdos es por medio de proyectos. La CAS, miren, hay 3 proyectos que hay en el PONCA del Suárez, ¿cierto? Lo voy a leer. Formulación, implementación y seguimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas declaradas. Otro proyecto. Desarrollo de estrategias encaminadas a la conservación de los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca. Y el último, implementación de buenas prácticas de aprovechamiento de los recursos del bosque encaminados en la gobernanza forestal. Estos 3 proyectos, pues, son fundamentales para el tema de hoy. Y eso están dentro del PONCA. Entonces, en conclusión, al desarrollar estos proyectos, que es de largo plazo, no es de, recordemos que los PONCAs están formulados a 10 años, es decir, forman parte de esta administración, hablemos de la CAS, de esta administración presente, de la siguiente y para otros 2 años más de la tercera generación en cuanto a la CAS. Entonces, en conclusión, los acuerdos se podrían también trabajar desde los PONCAs por medio de la CAS, que son los que direccionan la ejecución de los PONCAs. Y hay otro asunto que es fundamental y otro actor, que es la Contraloría Departamental, por lo menos la de Santander. La Contraloría Departamental le hace seguimientos a los PONCAs en la parte fiscal, ¿cierto? Que inclusive ya hay algunos municipios aquí de mi provincia de Beleña que me dicen, Guillermo, pero ¿cómo así que nos están pidiendo ejecución y resultados en proyectos de los PONCAs? Y que mucha gente inclusive ni sabe qué son los benditos PONCAs, si es con M o con N que se escribe. Es otro actor. Ahora sí, en conclusión, la CAS, que es la autoridad competente para desarrollar estas alianzas, mínimamente encuentro 3 proyectos que es de largo plazo para poder dar un resultado sostenible, ¿cierto? A largo plazo, de mediano y de largo plazo. Gracias, Guillermito. Álvaro. Sí, total, sí, tenemos que, y eso es una bandera que desde el inicio iniciamos aquí, es tener como eje el PONCA. ¿Sí? Los PONCAs ya están mapeadas las zonas, o sea, ya nos dicen todo lo que tenemos que hacer, no hay que inventarse nada más. Aquí lo único que estamos agregando es una sola cosita, que es cómo desarrollar acuerdos de conservación, porque uno puede hacer muchas cosas, mucho cambio, ¿no? mucho proyecto, pero la reducción de la deforestación es un tema de medición, ¿sí? Y cuando nos comprometemos mediante acuerdos a reducir la deforestación, eso implica que tenemos que empezar a medirnos, ¿sí? A medir esos cambios, que los recursos públicos que se ejecuten en esos PONCAs en realidad tengan implicaciones de indicadores y de metas que se le va a hacer seguimiento. Entonces, usted me habla que hay unos 3 proyectos, excelente, así vamos, ya vamos viendo como la hoja de ruta y vamos a verlo en los PONCAs en donde tenemos la corporación reglamentados y en donde esté la deforestación para poderlos implementar y donde están esas zonificaciones. Es parte de la investigación que estamos haciendo con la UIS, con el convenio.
Ahora, la tarea sería entender cómo está, cómo podríamos instalar esta fase prospectiva que ya está. Y usted me dice que hay unos proyectos, no sé, cuando usted me habla de proyectos, yo no sé si estos proyectos ya están formulados o hay que darles una comba para que esta vaina lo metamos los 13 como en un objetivo o simplemente le colocamos una actividad que sea el tema de acuerdos de conservación en medio de esos proyectos. Y no sé si existe ya el proceso para que se financien esos proyectos, ¿sí? Esa será como mi duda, ¿no? No sé si me Álvaro, la puedo resolver. a ver, Sí, sí, Álvaro. Para contestarle a Álvaro, ¿listo? sí, claro, hágale, Guillermito. Mire, hablo del PONCA del Suárez en la cual participamos. Ya lleva 2 años que está formulado, ya es norma legal, está aprobado, ¿cierto? Ya son 2 años. Los PONCAS también tienen la parte de financiamiento, entonces eso está financiado. Y recordemos, el 45% de desarrollar los proyectos que en última la parte programática de la prospectiva se quedan es en los proyectos y planes y lineamientos. Entonces ya hay un aseguramiento que es el 45% del presupuesto le corresponde a los alcaldes, a los municipios. Y lo otro, pues aquí viendo la cartilla que nos entregaron, pues aquí está hay una estructura financiera para el PONCA, ¿cierto? Donde está pues y la financiación, o sea, no se parte de cero. En cuanto a los proyectos, solamente están identificados. Obviamente falta formularlos y ejecutarlos. ¿Sí? Listo, Iván. Ahí es donde Gracias. nosotros queremos entrar, ¿sí? A Sí. entrar a apoyarlos, a formularlos y entrar en esos 3 proyectos que me mencionan, donde nosotros podemos meternos ahí y articularnos, apoyarlos al PONCA para que formulemos esos proyectos en el marco de la estrategia de reducción de la deforestación. Sí, es que la esencia de la reunión de hoy está relacionada con que nosotros podamos proponerle a la corporación a través del documento, de ese documento concertado, cómo podemos hacer proyectos de tipo pues, grandes en el territorio que sean ejecutados por cada una de las instituciones o organizaciones, de manera que impactemos cero deforestación y no hacer proyectos pequeños. Y en ese orden de ideas, válido es lo que está planteando Guillermo, Henry, Ricardo y todos los demás. Profesor Alfonso, ¿cómo podemos aprovechar a ICA? Díganos usted la fórmula para poder hacer lo que está haciendo Henry, Guillermo y Ricardo. No, pues en la parte del ICA, en lo que se puede aprovechar en los proyectos es en la parte fitosanitaria y también en los proyectos comerciales de aprovechamiento. En la parte fitosanitaria, porque el ICA cuenta con un laboratorio de diagnóstico vegetal y entonces en todos esos proyectos, pues el ICA puede jugar un papel importante en poder diagnosticar o monitorear la parte sanitaria de cada uno de ellos para que se puedan desarrollar adecuadamente. ¿Sí? Ese sería una parte que puede realizar el ICA, ¿sí? Porque ustedes han visto que han habido problemas sanitarios, tanto de plagas como enfermedades en algunas partes de estos proyectos y nosotros nos encargaríamos para poder solucionar esa parte, identificar qué problema es y poderlo de esa forma manejar. Que haga parte de los acuerdos. En la parte de aprovechamiento, entonces usted sabe que cuando hay proyecto y va a ser comercial, entonces el ICA es el único que puede registrar esa parte forestal para que después el productor pueda aprovecharla. Entonces eso también, la que es comercial solamente, lo demás ya es de las corporaciones. Entonces ese es lo otro que también el ICA puede participar. Dígame, doctor. Gracias. Yo quisiera hacer una última pregunta especialmente para Belisario y para Henry en lo que tiene que ver con extensión rural. Ya vimos la publicación que ya hizo la gobernación del Plan Departamental de Extensión Rural.
que se hizo el año pasado y que ya se concretó. Esa extensión rural impacta las zonas de deforestación y cómo se podría que los equipos que van a hacer la extensión puedan tener un compromiso con los acuerdos de conservación, pero fundamentalmente con las actividades productivas que tienen esas unidades. Profesor Belisario. Perdón, ingeniero Belisario. Pues nosotros, la Secretaría de Agricultura, con los proyectos puede apoyar la parte digamos, de educación, de formación en la parte ambiental. Yo creo que es uno de los bases fundamentales, porque si nosotros llegamos a nuestros campesinos con proyectos, ¿sí? Y le agregamos la parte de la explicación, de la formación, de la educación ambiental, pues eso es una forma de estar apoyando eso, ¿no? Ya hay entidades que van a prestar la asistencia técnica, la están prestando. No, todavía no. En este momento ya están inscritos precisamente en la Secretaría de Agricultura. Por eso ¿sí? es que yo hablaba de eso, es decir, esas entidades ya tienen compromiso con las zonas. Por ejemplo, Henry, Todavía no, no, señor. Y Henry, ustedes van a hacer extensión rural con lo más del ministerio y Agrosavia. No, mire, usted sabe, pues nosotros tenemos un equipo de extensión sí. Netamente con enfoque al producto, porque somos una entidad gremial al café y hacemos presencia con el servicio de extensión en 75 municipios del departamento de Santander. ¿Sí? Es donde hacemos la presencia. Todo esto tiene que ser pues independientemente que nuestro objetivo primordial es el café, pues esto tiene que como estrategia ir aliado con todo lo del tema de la conservación, ¿sí? Porque el café como tal es un reforestador, ¿sí? Entonces, pues tiene que ir aliado con todos estos temas. El servicio de extensión del departamento de Santander, que está compuesto por 55 extensionistas y 8 promotores de café, entonces, pues claro que en sus zonas tienen que obligatoriamente, independientemente de todos los acuerdos, independientemente de lo que nos está sucediendo, nosotros trabajamos en la parte de la conservación y la reforestación, ¿sí? Independientemente de eso, lo hacemos porque es pegado a la labor que nosotros hacemos, ¿sí? Nosotros no podemos aislar eso, nosotros no podemos tener una finca cafetera, ¿sí? Solamente el café, ¿sí? Tiene que ser integral. Todo buena el tema visión. de la conservación. Nosotros no podemos implementar la caficultura en zonas que no son recomendadas, ¿sí? Y preferimos promover la reforestación, que es lo que estamos haciendo. El último tinto. El servicio de extensión está preparado para eso. Gracias, Henry. Iván, Belisario iba a decir algo, sí. Sí, Iván, es que hay que aclarar que la Secretaría de Agricultura no hace extensión rural. Esa la deben hacer, la norma lo dice, lo deben hacer los municipios. Lo que pasa es que la Secretaría o la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Agricultura, puede apoyar presupuestalmente a los municipios para ese trabajo, pero lo hacen empresas que ya contratan los municipios respectivos. No, por eso, pero ¿cuál es la función de la Secretaría en la extensión rural? Apoyar a los municipios en lo que es la parte presupuestal, si es necesario. Si el municipio ¿Quién controla la calidad de los extensionistas que tienen esa responsabilidad? No, eso sí ya lo hacen directamente los municipios y nosotros los apoyamos. ¿Listo? Porque bueno. Y son los que contratan las empresas, son los que contratan las empresas que van a hacer esa función. Claro, y eso ya tiene una convocatoria nacional. Ajá. Ricardo, ¿iba a decir algo? Señor. Muy diferente sí, muy al esquema de nosotros. ¿Pero ustedes van a acceder a esos recursos, Henry? No están interesados. Por ley no estamos interesados porque es que nosotros manejamos los recursos parafiscales, ¿sí? Del café y entonces como tal nos desviamos. Los recursos parafiscales del café, el servicio de extensión se paga con los recursos parafiscales directamente y tiene la función café. Es como si los municipios van a incluir en café, se les ha recomendado a ellos, ¿cierto? Esa asistencia técnica está y pagada ya por el Estado, por los recursos parafiscales, ¿cierto? Vamos a tener que hacer una reunión de hablar de asistencia técnica, porque es que, por ejemplo, ustedes apoyan la gran mayoría de los cafeteros son pequeños productores.
agropecuarios, agrícolas y pecuarios, pequeños, y ustedes los atienden. Eso no les da a los productores que no puedan acceder a la extensión rural del Ministerio de Agricultura. ¿Ellos tienen también ese derecho o lo sacan de una? No los excluyen porque depende el tipo de cultivo que tengan los cafeteros, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una finca con café, un pequeño cafetero tiene café cítricos y caña, ¿cierto? O cacao. Entonces, nosotros seguimos enfocados hacia el café y ahí por los laditos le ayudamos en los otros cultivos, pero como tal la asistencia se la tiene que prestar el municipio. Nosotros seguimos enfocados a café. Ah, bueno, entonces ya tengo una claridad. Los acuerdos de conservación tienen que incluir las diferentes formas de apoyo a la extensión rural para que permita ser coherente en el desarrollo. O sea, si la Federación de Cafeteros habla de la responsabilidad ambiental, pues también la extensión rural, dado por otra entidad, tiene que ser el mismo esquema, porque van a ser casi siempre los mismos productores que van a ser beneficiarios de esta actividad. No sé si Álvaro quiera... Claro, es que... Sí, Henry, dale. Sí, es que cuando arranquen la extensión, y eso ya las experiencias, si usted lo sabe, sí, con señor. Los matas, con toda la historia anterior que hemos tenido, ¿cierto? O sea, el hecho que en un municipio como Charalá haya un equipo de extensión pago con estos recursos, promovido por estos recursos, debe haber un trabajo integral con sí, señor. el tema de la federación, porque es que la metodología de la extensión rural es la misma, ¿cierto? Sí. Lo que tenemos que dar, y el cliente es el mismo, las familias agropecuarias, ¿cierto? El cliente es el mismo, pero tenemos que tener una, o sea, yo como extensionista de café no puedo alejar el problema de aguas, yo no puedo alejar el problema de la contaminación de aguas, de los vertimientos, eso yo no lo puedo retirar. La administración de la finca. ¿Cierto? La administración de la finca, yo no la puedo retirar. Entonces, es más bien como mancomunadamente trabajamos para que el objeto final que queremos, el beneficio del productor, le llegue, sí, de tal manera que realmente le mejore sus condiciones de vida. Integralmente. ¿Sí? Y mantengamos esto realmente productivo, pero muy sostenible. Y eso debería ser parte de los acuerdos. Álvaro. Claro. Alvarito. Una duda que tengo en cuanto al fomento de fomento agropecuario, los productos de desarrollo de fomento agropecuario que implementan las alcaldías, gobernaciones y demás. ¿Creen que con ese incentivo económico que se les da a las familias en un marco de un acuerdo de reducción de la deforestación sería suficiente o sería necesario un incentivo económico de pagos por resultados por proteger y aumentar la cobertura vegetal? ¿O consideran que el incentivo económico puede ser un incentivo que es perverso, que puede generar paternalismos? O si es importante que se le coloque un incentivo adicional para que por los esfuerzos que ellos hagan por conservar y por proteger su cuenca. Guillermo, Ricardo, por favor. Fonso. Es que es precisamente lo que yo les comentaba de todo el escenario pedagógico que hay que hacerle a esto, ¿sí? La gente puede pensar que se va a enriquecer con acuerdos por conservación, que las entidades van a llegar con la plata, que va a llegar la UIS, que va a llegar la Secretaría, el Comité de Cafeteros. Entonces, yo creo que al escenario del acuerdo de conservación hay que darle un lineamiento precisamente en este término de la deforestación, y quizás lo económico tendrá que manejarse en un nivel ya cuando la gente esté más convencida de conservar que de hacerse rica sembrando unos árboles. Porque si piensan que se van a enriquecer por sembrar unos árboles en una cuenca, vamos a terminar haciendo una siembra de árboles y no un acuerdo de conservación bajo el escenario de sostenibilidad que se pretende. Entonces, pensaría que sí hay que verlo con cuidado y podría ser perverso en algún momento. Iván. Señor. A ver. Perdón, Iván. Sí. Siga, Guillermo, tranquilo. Listo, sigo yo. Señor. A ver, es que sí. Recordemos que la razón de los PONCAS es planear, como su nombre lo indica, plan de ordenamiento y manejo de las cuencas, ¿cierto? Y es en todo, y cuando hablamos de cuencas es todos los lineamientos que se tienen,
en la parte forestal, en la parte hídrica, en la parte fauna, y obviamente nosotros y en las actividades. Entonces, esto es todo un sistema integral como tal, ¿cierto? Entonces, esto no, o sea, tenemos que tener en cuenta que lo que están identificados los proyectos dentro del PONCA, ¿cierto? Entran en una forma integral, porque miren los programas que existen, ¿cierto? Es fortalecimiento de áreas protegidas, programas de conocimiento del riesgo, en la reducción del riesgo, manejo de desastres, saneamiento básico urbano y rural, manejo de uso eficiente del recurso hídrico, red de monitoreo, gobernanza del agua, ordenamiento productivo, armonización de instrumentos de planificación local y regional, donde están las regiones de planeación y gestión. Entonces, conclusión, debemos de ver es que esto es una forma integral, lo que es nuestro territorio, ¿cierto? Sea el municipio, sea el departamento, o sea las regiones de planeación, como la que estamos hablando, o sea lo que es el asunto de cuencas. Entonces, es integral. Gracias. Entiendo que sea integral, pero cuando uno no se enfoca hace todo y a la vez no hace nada articulado. ¿No cree que eso puede ser erróneo? Tratar de abarcar todo a la vez y no ir por partes o enfocarse en algo, porque el tema aquí que estamos concentrados es el tema de reducción de la deforestación, y obviamente esto tiene que ver con PONCAS, ¿no? Pero posiblemente no esté relacionado con riesgos de desastres o no esté vinculado con otras cosas que el PONCAS, por supuesto que tiene que seguir con sus actividades, pero en el marco de los acuerdos y de la política de la Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono, que sería el tema de bosques y deforestación, de pronto no estén metidos en ese paquete, y quizás sí estén en otro paquete, ¿me entiende? Entonces, si nosotros nos ponemos a meter todo en un solo paquete, pues nos estamos cargando 10, 20 mochilas, cuando debería ser que cada componente tenga su mochila. Henry iba a hablar, Henry. Yo quería reforzar un poquito, mire, todos estos acuerdos se dan y funcionan, como lo decía Ricardo, y sé por qué lo dice Ricardo, es con la educación a los productores, y eso es extensión, ¿sí? Hay que hacer extensión, no los podemos poner y firmar en documentos muchas cosas, ¿cierto? Y tener todos los proyectos diseñados y empezar a ejecutarlos, pero si no hacemos la extensión en las áreas con las personas que están ahí, las familias que están ahí, esto no funciona, señores, ¿sí? Por eso la importancia de la extensión, ¿sí? Esto no es que el incentivo sea maligno o no, ¿cierto? El incentivo se vuelve maligno cuando yo no doy educación, pero si yo le doy educación a la persona y le doy un incentivo, lo que le estoy es apalancando y motivando para que él haga cada día mejor sus cosas y logremos los objetivos que son, ¿cierto? Y cambie su futuro, ¿sí? O sea, yo pienso que el enfoque de los acuerdos, como lo están planteando, es bueno, ¿cierto? Y debemos modelos a toda marcha. Aprovechemos las instituciones que tienen equipos de extensión, aprovechemos esos municipios que les van a dar unos recursos realmente para desarrollar todo este esquema, ¿cierto? O si no, pues queda acuerdos entre instituciones y eso no, los resultados finalmente, los indicadores, pues sí, no se dan porque no son de impacto. No vincularán. ¿Quién sería la usamos el impacto porque no a la familia. La institución que sería indispensable para que pueda impulsar esta extensión rural en estos acuerdos de conservación y fomento agropecuario? Alvarito, espere un momentico que Belisario quiere intervenir y respondemos después la pregunta de Álvaro. Belisario. Sí, mire, es que Henry alcanzó a tocar algo que para mí es muy importante en el campesino, en la extensión, en la asistencia técnica. Llegó un momento en que nos dedicábamos, que el asistente iba a un cultivo y si el campesino le preguntaba a los demás, decía, eso ya no incumbe o no me corresponde, ¿me entiende? Entonces, Henry cuando dice
dice, van a la asistencia a la cuestión cafetera, al cultivo del café, pero también se les colabora en otros cultivos que puede tener el campesino. Eso es clave porque el campesino necesita apoyo en la parte ambiental y en la parte agrícola de lo que tenga en su finca. ¿Listo? Entonces es importante lo integral. ¿Listo? Gracias. ¿Y cuál sería la institución? La pregunta de Álvaro. La institución que es clave para la extensión rural, que la extensión rural se dé como debe ser. El comité de cafeteros, doy fe de eso. Tiene en este momento la base. Sí, No. Venga, mire, sí, Henry. Mire, hay una cosa, ¿cierto? Nosotros pues tenemos toda la experiencia del mundo en la extensión rural y pues es un equipo reconocido internacionalmente y todo. Y con mucho gusto nosotros siempre hemos planteado a los municipios, hemos planteado a las entidades, nosotros podemos apoyarlos en la formación de los extensionistas, ¿cierto? Porque es que una cosa es el asistente y otra el extensionista, ¿sí? Claro. Nosotros no trabajamos plantas, sino con familias. Entonces, debe ser claro eso. Nosotros como entidad, pues, tenemos un enfoque netamente a nuestro cultivo y tenemos que responder por los recursos que nos requieren en este cultivo, ¿cierto? Pero, pues, eso, el cultivo, pues, lo que decía anteriormente, ya integrado tal. Pero como tal, sí, si alguna entidad, algún municipio necesita que nosotros le formemos, nosotros tenemos cursos de formación con la Fundación Manuel Mejía, hoy pues se facilita virtual, pero también presencial, ¿sí? Tenemos cursos dados precisamente para eso, para formar extensionistas. ¿Sí? Venga, no, es que, mire, Iván, la intención de Ricardo es buena, en el sentido de que uno admira y se le quita el sombrero al gremio cafetero, sí, a la Federación de Cafeteros, por la organización, estructura y todo lo que tiene. Pero entonces no se puede sectorizar que lo haga un gremio, ¿cierto? Para mí deben ser los municipios. O sea, Perdóneme, Belisario, ¿sí? Quiero hacer una intervención dentro de mi experiencia. Yo creo que me gustó lo que dijo Henry de la diferencia entre asistencia técnica y extensión. Extensión va a las personas, la asistencia técnica va a los cultivos, va a los productos, y eso me parece clave. Claro, entonces sí debe haber una entidad responsable que permita esos procesos de articulación y de ejecución de la extensión de manera de calidad. Y eso no puede ser la federación. La federación es buena haciéndolo, pero no es una autoridad que permita tener eso. Eso debe ser la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Agricultura, los municipios, incluidos las autoridades ambientales. ¿Por qué? Porque ellos van a ser supervisores de que el territorio no se deteriore ambientalmente. Entonces yo sí que esta charla me pareció bien productiva porque en ese sentido podemos generar una propuesta para la calidad de la extensión rural en el territorio de la corporación o del territorio santanderiano, que permita que esa extensión lleve a lograr unas metas en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible del departamento, viendo el desarrollo sostenible como una actividad, como actividades económicas que permiten pues la parte económica, la parte social y la parte ambiental conjuntamente equilibradas. Iván. Por eso, pero Iván, queda claro que debe ser una institución del Estado. Claro, y que tenga autoridad. Ajá. Iván, Belisario, es que usted me corrige, pero por norma legal, la extensión le corresponde a los municipios. Exacto. Obviamente, sí, pero la con el apoyo de la Secretaría de... Venga, Guillermo. Pero la prestación. Pero la entidad competente, si alguien me corrige, que es lo contrario, es el municipio colombiano, inclusive. No, yo le corrijo eso. O sea, el municipio es quien le corresponde atender a los productores en eso. Por lo tanto, necesita haber convenios con el ministerio, con la gobernación, para poder llevar la extensión a sus productores. Pero la calidad de la extensión, el municipio no es la autoridad porque el municipio no sabe de eso. El que debe saber de eso fundamentalmente es Agrosavia, la gobernación de Santander y la misma autoridad ambiental, porque eso permite ese control. Agrosavia en lo que tiene que ver con su responsabilidad dentro de la ley
de Extensión Rural, que es la encargada de la investigación y la extensión. La gobernación, porque le corresponde a la Secretaría de Agricultura especialmente, es que se cumplan las metas desarrolladas en el plan de extensión rural, que eso es liderado por la gobernación. Y ella es el Ministerio de Agricultura del departamento es la Secretaría de Agricultura, eso está por ley. Por eso es necesario que ese equipo de personas pueda ser clave en la calidad de la extensión rural. No sé, Ricardo iba a contradecir algo. No, yo la intervención la hice pues desde la experiencia que tuve, pero pues ya en un escenario de estos, yo no me imagino una negociación con un alcalde formulándole una propuesta para un servicio de extensión, por ejemplo. O sea, sí, eso no es. Un proceso de estos puede depender de que el alcalde diga sí, lo tengo presupuestado, no lo tengo presupuestado. Entonces, pues podría verse bien desde que son los responsables, pero si se pasa un año y no lo hace. No, pero es que precisamente para eso necesitamos alguien que controle que él lo haga y que lo haga bien, ¿sí? Por eso es que al tener el plan de extensión rural se tiene un instrumento de planificación de la extensión y se definió ahí, yo les digo con toda sinceridad, yo no me he dado la tarea de leer el documento, pero el documento tiene dentro de su visión que cada municipio tiene una responsabilidad dentro de su territorio con esos productores para llegar a unas metas respectivas. Y en ese sentido, el líder de eso, de que se haga el plan, es la gobernación. Que se haga bien la CAS o las corporaciones y Agrosavia. Entonces, en ese orden de ideas, el alcalde tiene que regirse a que va a tener unos recursos y debe contratar para conseguir esos logros. Belisario dirá. No, si y la academia ahí qué hace. No, la academia puede ser como la federación nacional. Por lo menos la UIN no puede tener servicio de extensión, por ejemplo. No, lógico que no, pero puede apoyar. Pero claro, las investigaciones y lo demás. Un momentico. Eso es y con todo el respeto a ustedes que están en la academia. Las universidades deberían, en el mundo, ¿sí? Las universidades tienen equipos de extensión, ¿sí? Y contratan y prestan eso, ¿sí? En el mundo, ¿sí? En Estados Unidos, la extensión rural lo hacen las universidades, ¿sí? Entonces, qué bueno que las universidades tuvieran la nacional, pues todas las universidades, no solamente todas las universidades tuvieran la extensión rural, ¿sí? Pero a nuestras condiciones que vivimos, ¿sí? Los municipios tienen con los recursos que les transfieren crearlas, pero ¿sí? Lo que dice Iván es cierto. Quien va a mirar esa calidad, ¿sí? Quien va a evaluar eso, pues tiene que ser el Ministerio de Agricultura, tiene que ser la gobernación y tiene que ser las entidades a las cuales les corresponde, ¿cierto? Como tal, a nosotros nos hace la evaluación. Incluido el ICA. Venga, y hay una cosa que está bien. Claro. Yo le hice una propuesta cuando salió la ley de extensión rural, le hice una propuesta a la UIS de crear una estructura de extensión rural. Pero lo que pasa es que las universidades tienen prioridades. Y nosotros en la UIS no hemos logrado crear la facultad pues en lo que tiene que ver con la facultad de desarrollo rural, como quiera llamarlo, en donde se incluya biología, las tecnologías, donde incluya forestal. No se ha podido, porque eso por ahora no es prioritario para la UIS. Pero yo sí me acojo a lo que dice, las universidades deberían ser entidades que presten el servicio, pero que se adecúen a eso. Claro, pero presten el servicio. Claro. O pueden ser entidades externas que auditen también. También, que formen a los extensionistas. ¿Sí? Álvaro está que mueve la cabeza. No, yo en realidad no tengo mucha opinión al respecto. El único conocimiento que creo que si lo validan o no soy experto en eso. Creo que el mandato de la corporación sería
a transmitir metodológicamente cómo se pueden hacer estos acuerdos de conservación. La gobernación debería trabajar en el tema de realizar proyectos que financien el tema del fomento agropecuario y la transmisión de las metodologías por parte de estas instituciones como Corpo ICA y las demás que tienen harta experiencia, para que fortalezcamos a las UMATAs, o como les llaman, no sé ahora, y que son las que en última se van a quedar allá, ¿sí? Y por otro lado, deberíamos generar por medio de la mesa forestal, generar que se coloquen funcionarios o gente que no rote mucho en el personal, porque si capacitamos y generamos un esfuerzo grandísimo en capacitar personal un año y el otro año ya no existe, es un desgaste increíble, ¿sí? O generar una gran capacidad entre los municipios de contratistas que tengan un conocimiento sobre asistencia técnica. No sé si lo validan. Bueno, compañeros. Iván. Guillermito, sí, diga. Vea, yo pienso lo siguiente, para ser concretos. Hay un plan de extensión que tiene el departamento de Santander. Hay que verlo cómo está el asunto forestal. Eso es, ¿cierto? Como es un plan, necesariamente cuáles son los responsables, deben haber asuntos de mediciones, de logros, en fin. Entonces, ahí es ver cómo es que quedó el plan de extensión para Santander, y ya es donde... En lo que tiene que ver la parte ambiental, sobre todo. Exacto. Y ver es, en lo que es la parte forestal, ambiental, cómo quedó, y hacer algunas recomendaciones, y el grupo de ustedes, pues ver, dice, bueno, en la parte de bosques, cómo estamos o cómo se ajusta. Y que, por ejemplo, ya cuando el municipio le corresponda su parte, pues que en la extensión quede que a nivel municipal, con los consejos municipales de desarrollo rural, pues que tengan en cuenta estos lineamientos forestales, lineamientos ambientales. Bueno, mis estimados doctores, ustedes son unos bacanes, hermano. Estos diálogos deberíamos ser permanentes, ¿no? Que poder concertar unas reuniones para poder hacer acuerdos. Yo no sé si Álvaro quisiera despedirnos. De ver tantas ideas de opciones de cómo implementar esto, creo que quedó bastante claro y creo que esto está emparejado a los estudios técnicos y sobre qué es lo que está influenciando en realidad la protección del medio ambiente, y es clave la asistencia técnica, es prácticamente el factor más importante más allá del tema económico. Y creo que el incentivo económico tampoco debería ser satanizado, ¿sí? Más bien debería ser visto como dicen, la cerecita del pastel, ¿no? No mirar el pastel, es en realidad la asistencia técnica y todo lo que viene, pero en realidad el incentivo económico no debería perderse, pero debería ser pagado por resultados. Y un último aporte. La fortaleza de los acuerdos de conservación está en relación con que se pueden articular las instituciones en función de los productores, en función de las personas que hacen eso, para que pueda llegar integralmente muchas formas de apoyar esos procesos de cambio cultural. Tomemos la última foto, hágame el favor, y prendemos las cámaras, ¿sí? Esto es con ánimo de llevarme un recuerdo, pero también del informe que debemos hacerle a la casa. Vea, ya no apareció Álvaro, hágame el favor y aparece, porque si no... A ver, chicos. Cámaras. Aquí está tomando el pelo Mike que quería quedar en la foto, pero no lo vamos a dejar. No, Mike no queda en la foto, él ya es deforestador. Deforestador. Gracias. Oiga, Guillermo, gracias Ricardo. Henry, me dio gusto verlo. Belisario, Alvarito. Lo mismo. Muchachos. Con todo gusto. Que me cuidan, hermano. Gracias. Muchas gracias. Oiga, Ricardo, me alegra mucho. Igualmente, ingeniero Henry, cualquier cosa, estamos por acá comunicándonos. Chao, chicos, gracias. Chao, Alfonsito. Claro, gracias. Chao, gracias. Alfonsito, bueno, lo tengo que contactar para con Lina. Gracias, Guillermo, que estén muy bien. Gracias. Oye, Iván, ¿qué ha pendiente? Alfonso, hay que mandarse a peluquear, Alfonsito. ¿Qué me decía Henry? ¿Qué ha pendiente nuestra charla de extensión, oye? Sí, señor. Vamos a hacer una charla de extensión. Me comprometo a Chao, eso. Guillermo. Feliz Navidad, chicos. Bueno, Chao. felicidades para todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao.
esto cómo es. Y aquí cómo me soy.